El día de hoy vamos a hacer una revisión de las microangiopatías trombóticas, el rol del intensivista y ese reto que tiene en el diagnóstico. Pues esta charla, el conflicto de interés, esta charla está auspiciada por el laboratorio de Sanofi y esta es la tabla de contenido que les traigo propuesta para el día de hoy, en la cual pues vamos a hacer una revisión de la definición, las bases fisiopatológicas, el diagnóstico, un caso clínico del tratamiento y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Entonces, la microangiopatía trombótica, todo inicia cuando nosotros en la unidad de cuidado intensivo nos enfrentamos a una trombocitopenia nueva. Entonces, vemos en la primera gráfica cómo, digamos, tenemos una célula pluripotencial, esta célula pluripotencial sale de la médula ósea, una vez sale de la médula ósea a la circulación, tiene un promedio de vida entre 6 a 8 días, pero por múltiples eventos en los pacientes críticamente enfermos, ya sean por secuestro, ya sean por infección, ya sean por hiperesplenismo, puede disminuir ese número de plaquetas, y ahí es cuando nosotros, en todos los algoritmos que pues creo que ya conocemos los presentes, nos enfrentamos a esa trombocitopenia nueva en la unidad de cuidado intensivo, y la siguiente pregunta cuando uno tiene una trombocitopenia es, confirme que en realidad tiene trombocitopenia, es decir, repita el hemograma. Una vez repetimos el hemograma, uno debería plantearse siempre la posibilidad de hacer un frotis de sangre periférica, ese frotis de sangre periférica para valorar la presencia de esquistocitos, y si nosotros valoramos la presencia de esquistocitos, pues eso nos tiene que hacer pensar inmediatamente en que estamos presente ante una microangiopatía trombótica que pues digamos que ocupa entre el 5 y el 10% de las trombocitopenias en la unidad de cuidado intensivo en los pacientes críticamente enfermos, y pues obviamente la trombocitopenia tiene una relevancia más o menos entre el 10 y el 40% en los pacientes en la UCI. ¿Por qué debemos o por qué es importante hablar de la microangiopatía trombótica en la unidad de cuidado intensivo? Digamos que la microangiopatía trombótica tiene una alta mortalidad si no se realiza un tratamiento adecuado. Los pacientes que no reciben un tratamiento y no reciben un diagnóstico adecuado tienen una mortalidad superior al 90%, como lo evidencian los diferentes estudios que les mencioné ahí. Pues esta es una patología que es una urgencia médica, dado que los pacientes se pueden deteriorar muy rápidamente. En cuanto a la definición de microangiopatía, pues lo primero que tenemos es la anemia hemolítica microangiopática, en la cual tiene como 6 parámetros. Uno de ellos es el aumento de la LDH, la hiperbilirrubinemia expensa de la indirecta, un test de Kunz directo negativo, el aumento de los reticulocitos, el descenso de la aptoglobina, o que inclusive está indetectable la aptoglobina, y la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, es decir, lo que conocemos coloquialmente como un perfil de hemólisis. Luego, el otro punto que se debe cumplir es que el paciente tenga una trombocitopenia no inmune menor a 150.000 plaquetas o más de 2 desviaciones, o que esté por debajo de 2 desviaciones estándar en el paciente críticamente enfermo. Y finalmente, que el paciente tenga isquemia de algún órgano o disfunción de algún órgano. Entonces, como toda la fisiopatología va a conducir hacia la formación de trombos, pues que tenga trombosis microvascular, ya sea renal, cerebral, hepática, cardíaca, que finalmente lo que hallará una alta morbilidad y mortalidad en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Cuando hablamos de la fisiopatología, pues nosotros vemos que si bien es una patología rara, la púrpura trombocitopénica trombótica más o menos tiene una presentación entre 3 a 6 casos por cada millón de habitantes. El síndrome hemolítico urémico típico, que es mediado por toxina chiga, tiene aproximadamente una prevalencia de 6 a 170 casos por millón de habitantes, sobre todo en la población pediátrica, y el síndrome hemolítico atípico o inmunomediado por el complemento, una presentación entre 0,2 a 2 casos por cada millón de habitantes, y otras microangiopatías trombóticas como las que son secundarias a trasplantes de médula ósea o inmunomediadas por medicamentos, pues tienen una prevalencia un poco menor. Cuando nosotros intentamos hacer una clasificación de las microangiopatías trombóticas, clásicamente lo que nos dicen son 3. Pensemos en púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico típico y síndrome hemolítico urémico atípico. Pero esta revisión del año 2018 lo que nos deja ver es que aproximadamente a hoy tenemos, al 2022, tenemos más o menos 60 microangiopatías, y establecer esa línea temporal entre cuáles son secundarias, cuáles son derivadas, asociadas a infecciones, asociadas a medicamentos, etcétera, pues a veces es muy difícil poder diferenciarlas, y digamos que pues tenemos que tener presente que existen muchas microangiopatías por múltiples etiologías que a veces pues no vamos a ser capaces de clasificarla en un tiempo. En términos, digamos, académicos, uno debería dividirlas en 3.
dado que la púrpura trombocitopénica tiene un tratamiento específico, el síndrome hemolítico urémico atípico tiene también un tratamiento específico y el síndrome hemolítico urémico típico pues también va a tener un tratamiento específico. Y pues digamos que las otras las asocia uno siempre es al síndrome hemolítico urémico atípico. En cuanto a la fisiopatología, pues primero vamos a hablar algo de la púrpura trombocitopénica. Entonces, esta es una deficiencia absoluta o relativa de una proteína que se llama el ADAMS13. Esta es una que tiene 13 dominios celulares y esta, pues como lo vemos allá en la primera gráfica, lo que tiene es una proteína que generalmente está cerrada. Esta proteína pues se activa, se abre y lo que hace es que ella va a cortar los multímeros de factor de von Willebrand y hace, como lo vemos aquí en la figura inferior, que esos multímeros de factor de von Willebrand no estén tan largos en la microvasculatura y que finalmente hagan que pues no se formen microtrombos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un trigger, que puede ser la infección, puede ser el embarazo, la activación del complemento, pues se van a formar autoanticuerpos y estos autoanticuerpos lo que van es que se van a pegar a ese ADAMS13 y van a hacer que no ejerza su actividad de romper los multímeros de factor de von Willebrand y que finalmente lo que va a conllevar es una formación de microtrombos en la, valga la redundancia, en la microcirculación que va a ser la presentación clínica de estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología del síndrome hemolítico urémico típico, pues lo que vamos nosotros a ver es que hay una activación por la vía clásica del complemento, es decir, activamos la convertasa de C5 del complemento y esto lo que va a conducir es que haya un daño endotelial, va a haber una activación de las plaquetas y va a haber un secuestro plaquetario, una destrucción de los glóbulos rojos, que finalmente son los que van a conllevar a que se forme toda esa microtrombosis que va a ser la vía final a la fisiopatología común de la púrpura trombocitopénica trombótica. El síndrome hemolítico urémico atípico, digamos que aquí es donde se agrupan los otros 50 tipos de microangiopatías trombóticas que nosotros conocemos, y esta se debe a una activación de la convertasa de C3. Esta convertasa de C3 lo que va a hacer es que va a activar la convertasa de C5 y fisiopatológicamente de ahí en adelante es muy similar al síndrome hemolítico urémico típico, en el cual va a haber un daño endotelial, una destrucción de células, un secuestro plaquetario y pues esto finalmente va a llevar a que se formen agregados plaquetarios en la microcirculación, forme trombosis y lleve a la disfunción orgánica que es común en estos pacientes, que en estos pues obviamente va a ser más común a nivel renal. Cuando nosotros, digamos que a medida que se ha comenzado a estudiar más la microangiopatía trombótica, esto es un concepto nuevo que más o menos nace en el año 2014-2015, en el cual se dieron cuenta que con el advenimiento de las técnicas de biología molecular e identificar cada uno de los genes en los cromosomas, hay pacientes en los cuales tienen crónicamente una activación del complemento, pero en una tasa muy leve. Entonces, eso lo sabemos de estudios de biología molecular en el cual detectamos mutaciones en los pacientes que estaban positivos o que se les hizo el diagnóstico de una microangiopatía y esos pacientes, esa activación crónica, cuando llega una condición como el embarazo, la hipertensión, el trasplante, algún medicamento como los medicamentos anticalcineurínicos, la infección, las enfermedades autoinmunes, la cirugía o alguna otra causa externa, lo que va a hacer es que finalmente ese paciente que tenía una activación muy baja del complemento, aumente esa inactivación del complemento y esa activación errónea de las células reguladoras del complemento y que se haga clínica o se exprese clínicamente la microangiopatía trombótica. Además, recordar un punto importante y es que las embarazadas, por todo el reto inmunológico que tienen placentario con el feto, pues ellas tienen un mayor riesgo de presentar microangiopatías trombóticas. De ahí, pues es esta diapositiva y es la interacción que hay entre el embarazo y la microangiopatía trombótica y cuando nosotros vemos en la unidad de cuidado intensivo, muchas veces los pacientes que nos llegan a nosotros vienen con el diagnóstico de un síndrome de HELLP o un síndrome de HELLP incompleto, porque es un tipo de microangiopatía trombótica y a veces no se va más allá y nos quedamos con que es este diagnóstico y puede ser que un paciente esté cursando con una púrpura trombocitopénica que es potencialmente mortal y pues en estos pacientes conllevaría una mortalidad materna que pues tendría un gran impacto tanto en la unidad como a nivel social. Tener presente que las maternas tienen una deficiencia leve o un consumo más bien leve de ADAMS13 y es comúnmente, si uno le hiciera un ADAMS13 a todas las maternas, encontramos una actividad entre el 25 y el 40% sin ser diagnóstico de una púrpura trombocitopénica.
esta curva, esta gráfica es para mostrar, es como en las gestantes, independientemente del periodo de gestación, pues podemos tener diferentes tipos de microangiopatías trombóticas. Si bien al final en el tercer trimestre las más frecuentes son la preeclampsia, también tenemos que tener presente el síndrome de Held y adicionalmente tener presente que en la gestación se puede presentar una púrpura trombocitopénica y tener presentes que cuando nosotros hacemos un diagnóstico de una embarazada, de una microangiopatía trombótica secundaria, por ejemplo, un síndrome de Held, le damos el tratamiento específico, desembarazamos a la mujer y ella persiste con la disfunción orgánica, es probable que esa paciente tenga una microangiopatía que sea de otro tipo, ya sea un síndrome hemolítico urémico atípico o una púrpura trombocitopénica trombótica que sería potencialmente mortal en la paciente si no recibe un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Cuando nosotros vamos a ver la prevalencia de la microangiopatía trombótica, tenemos dos registros, uno que es de la Universidad de Harvard y otro que es el registro de los japoneses. El registro de los japoneses, esta es la última actualización que es del 2015, tiene aproximadamente 1000 pacientes y en este lo que nosotros damos cuenta es que las microangiopatías, tanto primarias como secundarias, pues ocupan más o menos el 80% de los casos de microangiopatías y que el síndrome hemolítico urémico atípico ocupa aproximadamente el menos del 10%. Entonces, en ese registro, como nos damos cuenta, la microangiopatía trombótica, la púrpura trombocitopénica pues tiene una alta prevalencia con una alta mortalidad y debemos de realizar un diagnóstico pues de una manera oportuna. En cuanto a la presentación clínica, pues lo común que tenemos es la afectación hematológica, la hemólisis, la presencia de esquistocitos, la púrpura trombocitopénica y dado que pues como sabemos puede afectar cualquiera de los órganos que tengan obviamente microcirculación, tiene mayor predilección a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel hepático. Y como nos damos cuenta en estos, pues esto es muy común, sobre todo en las embarazadas, en el síndrome de Held y en la preeclampsia. Entonces, pues tenemos que siempre, sobre todo en las embarazadas, es el mensaje que uno tiene que estar muy atento porque puede ser un diagnóstico que está enmascarado. ¿Listo? Y podemos ir a nivel neurológico, desde una convulsión, desde un accidente cerebrovascular, a nivel cardíaco, dolor torácico, progresar inclusive hasta un choque cardiogénico, a nivel hepático, provocar alteraciones de la coagulación, que va a ser un punto muy importante para diferenciar las microangiopatías. A nivel renal puede ir conllevar una lesión renal que requiere una terapia de reemplazo renal, pero pues digamos que eso también es un punto diferenciador entre las diferentes microangiopatías. Este enfoque de diagnóstico rápido y de la severidad, entonces lo que tenemos que ver nosotros es primero, si tenemos una mujer que está en estado de gestación, descartar un Held, una preeclampsia u otras etiologías. Hacemos el diagnóstico de microangiopatía que cumpla los 3 criterios, anemia hemolítica microangiopática, hemólisis mecánica, disfunción orgánica. Una vez nosotros hacemos ese diagnóstico, debemos plantearnos cuál va a ser la ruta de diagnóstico. Y lo primero que nos dicen es como en la parte cardiovascular, en la parte de trasplantes, establezca unos grupos de diagnóstico y unos grupos de tratamiento específicos en la institución para lograr mejores resultados. Ese es como el tercer mensaje. Esto requiere un manejo multidisciplinario y no solamente del intensivista para llegar a unos mejores resultados. Una vez confirmamos, tenemos una alta probabilidad pretest, que ya les voy a mencionar adelante, pues lo que hacemos es medir los niveles de Adams 13 y si el paciente, pues la probabilidad pretest es alta, iniciar el tratamiento específico que es plasmaféresis, corticosteroides y caplacizumab. Una vez nosotros tomamos esos niveles, pues calculamos la severidad también dependiendo de la disfunción orgánica que presente el paciente. Entonces, para calcular el riesgo pretest que tiene el paciente de presentar una púrpura trombocitopénica utilizamos el score de Plasmic. Este fue publicado en el año 2017, tuvo una corte interna, una corte de validación externa y una corte de validación interna, en la cual lo que hicieron fue evidenciar en estos siete ítems un puntaje de 1. Y ellos lo dividieron en 3 grupos y lo que se documentó es que los pacientes que tienen un score de Plasmic mayor a 6 tienen aproximadamente un 82% de probabilidad de presentar una PTT y que los pacientes que tienen 5 tienen aproximadamente entre un 24% de presentar una PTT. Luego, pues esto tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero luego en el 2020 se hizo este metaanálisis en el cual se intentó validar esa puntuación y lo que se encontró en este metaanálisis es que una puntuación de Plasmic de 5 puntos tiene un riesgo aproximadamente del 56% de presentar una PTT. De ahí que las nuevas guías que van a salir en el junio del 2023 sobre microangiopatías trombóticas, el punto de corte del Plasmic se va a cambiar a 5 y pues ya va a desaparecer esos 3 grupos del Plasmic anterior.
Cuando nosotros nos enfocamos en el tratamiento, digamos que tiene, aquí vemos, este es un vaso y vemos pues toda la fisiopatología, anticuerpos, formación de multímeros de factor de von Willebrand y pues estamos viendo toda esta relación. En cuanto al tratamiento tenemos, digamos, 4 bases del tratamiento. El primero que tenemos es la remoción de esa unión de antígeno-anticuerpo. Para eso nosotros utilizamos la plasmaféresis o la infusión de plasma, si no tenemos obviamente el servicio de nefrología. El segundo punto de tratamiento es la inmunomodulación, que tenemos los corticosteroides, el rituximab y la ciclofosfamida. El tercer punto de tratamiento es la inhibición de nuevamente que esas moléculas o esos partes de factor de von Willebrand que están presentes sigan reclutando plaquetas. Para esto pues tenemos el caplacizumab, que es una nueva molécula que pues tenemos disponible. Y finalmente tenemos otras vías o otros mecanismos de inmunomodulación que, si bien no están aprobados todavía, las tenemos a la mano y podemos hacer uso digamos en un caso en el cual sea refractario al tratamiento, como son el uso de vincristina, la ciclosporina, el bortezomib, el eculizumab y la esplenectomía. Como nos damos cuenta en esta gráfica, pues digamos, no existen, los tratamientos no son mutuamente excluyentes, y para unos resultados óptimos en el paciente debemos usar varias vías de tratamiento para poder llegar a unos mejores resultados. Les voy a hablar aquí del caplacizumab, que digamos que es una molécula sumada al tratamiento con la plasmaféresis y con los corticosteroides, que hasta hace más o menos unos 7 años es la terapia estándar, pero luego llegó el caplacizumab, esta molécula, y pues obviamente ha cambiado un poco los desenlaces y ha mejorado las tasas de supervivencia en los pacientes. Este es el estudio Hércules. El estudio Hércules, pues lo que hicieron fue coger un grupo de pacientes, fueron aproximadamente 145 pacientes. Estos pacientes los dividieron en 2 grupos, un grupo de placebo y un grupo de manejo con caplacizumab. Los pacientes, ahí todos los pacientes, o al menos casi el 90%, habían recibido ya previamente plasmaféresis y corticosteroides. No era que pues obviamente iban a someter a un paciente a no darle ningún tratamiento frente al caplacizumab. Y lo que se evidenció es que cuando los pacientes tenían caplacizumab comparado con el placebo, pues esos pacientes les iba mucho mejor en cuanto a los desenlaces gruesos de mejoría o ascenso de las plaquetas, descenso de los niveles de la inactividad de la anestesia, ascendía mucho más rápido la actividad, y mejoría de los marcadores de disfunción como la LDH y la parte de todo el perfil de hemólisis. El otro estudio pues fue el estudio Titán. Este fue un estudio publicado en el año 2016. Digamos que también fueron aproximadamente 70 pacientes. Estos pacientes también se dividieron en un grupo que fue caplacizumab y en el otro grupo fue placebo, y pues obviamente también los pacientes que recibieron caplacizumab, en más del 95% ya habían recibido plasmaféresis más corticosteroides, y al sumarle el caplacizumab, pues lo que nosotros vemos acá en la gráfica de la parte inferior, pues es que la suma de caplacizumab más plasmaféresis, pues estos pacientes tenían una recuperación más rápida del conteo plaquetario y de la actividad del AMS13. De ahí que pues obviamente el caplacizumab, en las guías de la Asociación Americana de Hematología, pues es un tratamiento que tiene que ir los 3 tratamientos: plasmaféresis, corticosteroides y el caplacizumab. Digamos que es el tratamiento estándar para los pacientes que presentan una microangiopatía trombótica de tipo púrpura trombocitopénica trombótica. Este es un estudio de los japoneses que fue publicado en el año 2023, que es de la cohorte de ellos, en la cual ellos intentaban validar los estudios del Titán y del Hércules, y lo que ellos encontraron fue resultados similares, en los cuales se evidenció que el iniciar esa terapia triple, pues obviamente los pacientes iban a tener mejores resultados que la terapia dual, y mejoraban los niveles de ADAMS13, mejoraban los niveles de conteo plaquetario y los signos de hemólisis. Les traemos finalmente este caso clínico. Es de una paciente que atendimos aquí en el mes de enero en la unidad de cuidado intensivo de la Fundación. Esta fue una materna remitida al hospital de Girardot. Tenía 19 años, tiene 19 años, en ese momento tenía 34.2 semanas de embarazo confirmado por ecografía. En el sitio de remisión, ella pues ingresó por astenia, anemia, malestar general, tinnitus, fosfenos, cefalea y edema de miembros inferiores. En el Hospital Regional de Girardot le hicieron un diagnóstico de una preeclampsia severa, la desembarazaron, y posterior a eso hizo una disfunción orgánica, se consideró un síndrome de HELT y fue remitida a nuestra institución dado la complejidad del caso. Los antecedentes, pues no tenían ningún antecedente relevante en ese momento, ni ninguna exposición previa a otra molécula.
Lo que quiero que vean en esta tabla es el comportamiento de los paraclínicos y quiero que se centren en ese cuadro rojo de lo primero, en donde dice 14 de enero, y es cómo llegó el paciente a la unidad de cuidado intensivo. Y es que cuando el paciente llegó venía con unas banderas rojas, venía con anemia, venía con trombocitopenia y adicionalmente tenía una LDH en 1225, y un punto muy importante es que el sitio de remisión traía unas pruebas hepáticas que, si bien están ligeramente alteradas, no estaban más de 3 veces el valor de referencia y tenía unos tiempos de coagulación normales. Cuando nosotros vimos la paciente, se le hizo el seguimiento. Inicialmente se enfocó como un síndrome de HELT y después, digamos a las 36 horas que la vio el grupo de cuidado intensivo, se planteó la posibilidad, dado que la paciente persistía anémica, trombocitopénica y estaba doblando la LDH en menos de 24 horas, el diagnóstico de una microangiopatía trombótica, y además una paciente que no tenía un rendimiento transfusional, requirió transfusión de aféresis de plaquetas, de glóbulos rojos, y como vemos, la hemoglobina y las plaquetas iban en descenso. En ese momento se evaluó el paciente, se consideró una microangiopatía, se pidió un frote de sangre periférica. En el frote de sangre periférica se documentó 3 cruces de esquistocitos, se pidió una actividad del ADAMS-13 que salió en 9%. Y pues ahí se confirmó el diagnóstico de una microangiopatía trombótica y se inició el tratamiento triple. Digamos que tenemos un mito, y es que el ADAMS-13, al ser un examen que requiere pues obviamente una tecnología en el laboratorio extensa, a veces pedirlo se va a demorar un mes, 10 días, 15 días, pero pues gracias al laboratorio, por ejemplo, Sanofi nos ofrece la posibilidad con un laboratorio externo, con el Hospital San Ignacio. Uno hace el contacto con Sanofi, si uno tiene la probabilidad pretest alta para tener un paciente con una púrpura trombocitopénica trombótica, ellos toman la muestra y ellos con un laboratorio externo nos procesan la muestra de manera gratuita, y adicionalmente esa muestra del resultado lo tenemos en 24 a 36 horas. Y si el paciente tiene un alto riesgo dado su alta mortalidad, el laboratorio también nos facilita los 3 viales iniciales para los 2 primeros días del tratamiento en esos pacientes, sin ningún costo para el paciente ni para la institución, y obviamente pues si se confirma el diagnóstico ya hacen la parte administrativa para que se pueda continuar el tratamiento. Como vemos en la parte del perfil de hemólisis, la paciente se le inició la plasmaféresis, el corticosteroide y el caplacizumab, y la paciente pues en menos de 24 horas, como lo evidencian los estudios, el nivel de plaquetas, el nivel de LDH descendió, y la paciente egresó de la unidad de cuidado intensivo el día 23 y de la institución el día 27, y en este momento pues se encuentra en su domicilio feliz. En resumen, esto es lo que les traigo de resumen. Entonces, el punto es, siempre que nosotros tengamos una anemia y una trombocitopenia en un paciente críticamente enfermo, debemos pensar que ese paciente puede tener una microangiopatía trombótica, y con un simple frotis de sangre periférica, que en un hospital de primer, segundo o tercer o cuarto nivel lo hacen, pues debemos documentar un perfil de hemólisis. Tiene ese perfil de hemólisis, debemos pedir el ADAMS-13. Si en ese momento no disponemos del laboratorio institucional que nos procese el ADAMS-13, esa muestra se puede tomar, se centrifuga, se guarda en el laboratorio, se le inicia el tratamiento específico al paciente, y una vez pues se hace, digamos, ya sea de referencia o si es por medio del laboratorio de Sanofi que nos procesan el ADAMS-13, pues digamos que podemos tener, antes de iniciar todos los tratamientos, el diagnóstico de la PTT. ¿Listo? Y adicionalmente, pues, cuando nosotros siempre considerar diagnósticos alternos, síndrome hemolítico urémico atípico, síndrome hemolítico urémico típico o un microangiopatía trombótica secundaria. Y finalmente, cuando nos llega a las 24 horas, en el mundo ideal, como siempre debe pasar, el resultado del ADAMS-13, si está menor a 10% la actividad, diagnóstico de PTT, continuar el tratamiento con caplacizumab, la plasmaféresis y los corticosteroides. Finalmente, unos mensajes para llevar a casa. Es una patología rara con una alta mortalidad. Es una urgencia médica y así debe ser entendida por toda la parte administrativa y por toda la parte médica. Siempre debemos sospechar en los pacientes críticamente enfermos con alguna disfunción orgánica y que tiene una trombocitopenia severa y una anemia, y sobre todo que no tiene rendimiento transfusional. El diagnóstico oportuno es la piedra angular del tratamiento, y este es un punto importante, como toda la unidad de cuidado intensivo. El manejo multidisciplinario en el cual se involucren las otras especialidades es importante para que los resultados al final sean los mejores. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y muchas gracias.